Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva, porque usted necesita estar informado. Agenciahoy.com. Nosotros aquí con los invitados en Hoy por Hoy a través de Canal 7, Cablevisión, aquí en Somos Posadas. También estamos en Oberá, Puerto Rico, El Dorado y Puerto Iguazú, hacia los 4 puntos cardinales de la provincia de Misiones a través de sus diferentes cables. Desde ya, muchas gracias por transmitir este producto. Bueno, vamos a hablar un poco de algo que se ha charlado mucho durante la semana, que tiene que ver con, en principio, la reforma tributaria. Sabemos que la reforma previsional ya se ha aprobado y sabemos, por suerte, porque hubieron algunos que le dieron un poco de claridad a lo que era la reforma previsional, sabemos en qué perjudica y en qué no. Ahora se viene la reforma tributaria. ¿En qué nos perjudica? ¿Dónde impacta de manera directa en la sociedad, en usted que nos está mirando, en las empresas, los empresarios que seguramente estarán interesados a ver cómo impactará o estarán estudiando, me imagino, sus estudios jurídicos, sus contadores, sus abogados, de cómo impactará esta modificación tributaria que va a impactar de manera directa también aquí en la provincia de Misiones, porque recordemos que lo que hizo la legislatura el día lunes fue justamente adherirse, o sea, adherir a la provincia en el caso a que se apruebe esta reforma tributaria, como todo hace ver que se hará. Bueno, estamos con el doctor Gonzalo Puente, quien es abogado tributarista. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Puente? Buenas noches, anda, Mario. ¿Cómo andas? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, a usted por venir. Bueno, coméntenos, doctor, desde su visión técnica, profesional, ¿qué impacto va a tener esta reforma tributaria? Bueno, antes que nada es una reforma muy ambiciosa. Uh-huh. Si nosotros nos ponemos a ver el proyecto tiene más de 300 artículos. Uh-huh. Y en esos más de 300 artículos no solamente hace una reforma particularizada, sino que modifica varios tributos, entre ellos modifica ciertas cuestiones de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, modifica cuestiones vinculadas a impuestos internos, impuesto a los combustibles, monotributo, ley penal tributaria, Uh-huh. ley de procedimientos tributarios. Entonces es un combo muy grande en una ley que nosotros la veíamos como muy ambiciosa. Cuando se elaboró el anteproyecto y se puso a disposición para que uno opine, la veíamos como ambiciosa y que inclusive considerábamos que iba a ser difícil que tenga sanción por la cantidad de puntos que abarcaba. Uh-huh. Desde el punto de vista técnico es muy difícil analizar 320 artículos en tan corto plazo, pero sí lo que podemos decir es que trae reformas trascendentales que están orientadas a una política tributaria que se ve que el gobierno de turno está queriendo llevar adelante. ¿Cuáles trascendentales, dijo usted? ¿Cuáles? La política tributaria que uno advierte en este gobierno es el tratar de bajar la presión tributaria con el fin de que los empresarios se animen a invertir, a producir y a generar una actividad empresarial ya no en el mercado paralelo, negro o como podemos llamarlo, sino más un mercado formal. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Esto es teoría, obviamente. Después en la práctica puede pasar lo mismo que pasó con la inflación. Tenían apuntados que iba a disminuir básicamente muy rápido y no fue en ese sentido. Bueno, acá en lo que hace la presión tributaria también, la teoría dice que cuando uno eleva la presión tributaria, llega un momento que por más de que aumente los impuestos, la recaudación va a disminuir, pero porque el contribuyente en sí no puede soportar tanta presión tributaria y por lo tanto deja de cumplir. Eso teóricamente lo miden a través de una curva que se llama la curva de Laffer, que dice que llega un punto que ya el contribuyente prefiere directamente optar por no cumplir porque la presión es muy alta. Ahora le pregunto, ¿nunca se hace, siempre yo escucho quejas trayéndolo a lo pequeño aquí, hacia lo casero, a los comerciantes, decir, por ejemplo, para dar un ejemplo y usted si lo puede homologar a esta ley, dicen, nunca se amplía el registro. O sea, siempre son los mismos los que pagan, los que están al día. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cuál es su opinión?
No es que siempre son los mismos los que pagan los que están al día, sino que justamente esta presión tributaria lo que lleva es que esa gente que pagaba, llega un momento que dice basta, y entonces se disminuye el número de personas cumplidoras, porque ve situaciones como pasan en nuestro país, que cada 3, 4, 5 años hay una moratoria con condonación de intereses, condonación de multas, que lleva a ciertos contribuyentes a decir, prefiero no pagar, espero la moratoria y me beneficio, y el contribuyente que cumple es el que realmente se termina perjudicando. Ese es el criterio que se ve que este gobierno está advirtiendo y lo que quiere es modificar ese pensamiento. ¿Cómo? Disminuyendo la presión tributaria. La idea y la teoría les dice que si disminuyen la presión tributaria, más contribuyentes van a estar contentes con este sistema y se van a pasar a lo que sería el mercado formal, o sea, registrarse, pagar los tributos. Obviamente, es una teoría que implica el pensamiento y la participación del contribuyente, no solo las medidas que imponga el Estado. Claro, porque podés hacer un paquete de medidas, pero Si después el Estado si el contribuyente igual no las cumple, no las va a cumplir nunca. Eso ya es una cuestión social, es una cuestión de la persona y de su interés por participar y por estar dentro de lo que es el mercado formal. Doctor, ahora y relacionado con... No, primero quiero, después quiero ir a otros puntos, pero primero quiero preguntarle del menos al más, al monotributista, ¿cómo le afecta esto, esta reforma? En realidad al monotributista no le afecta mucho. ¿O lo beneficia? Lo que se está beneficiando es se están aumentando los mínimos. De facturación. Por lo tanto, las categorías incrementan los mínimos y el monotributista ve de esta forma su posibilidad de mantenerse en este régimen, porque pasar el máximo de facturación implica automáticamente trasladarse a un responsable inscripto, que lastimosamente para profesiones liberales, como la del abogado, como la del contador, es un sistema tributario bastante perverso, porque uno cuando factura tiene crédito fiscal, es débito fiscal, pero mucho crédito fiscal no se lo puede computar y por lo tanto siempre la carga tributaria es muy alta. Claro. Entonces es bueno que haya un régimen como el monotributo, que es un régimen simplificado, que colabora con una alícuota específica, un monto fijo por mes, de acuerdo a la facturación, y si ahora levantamos los mínimos de facturación, eso va a beneficiar al contribuyente. Inclusive la ley habla de la posibilidad de que los socios de las cooperativas de trabajo también ingresen al régimen de monotributo, que antes estaba bastante conflictivo esa situación. Entonces amplía un poco el espectro de los que se benefician con el régimen. En la parte de monotributo es pocas las modificaciones que se hacen, son más las otras. ¿Y las empresas se verán beneficiadas con estas modificaciones? Yo creo que el beneficio más grande es para las empresas, es por eso que muchas críticas a este proyecto de ley es que beneficia a las empresas y no a las personas en particular. Porque lo que busca esta reforma es justamente bajarle la presión tributaria a las empresas, pero con el criterio que te decía antes. La idea es que al bajar la presión tributaria, muchos contribuyentes que están en el mercado informal, o sea que no están inscritos y que no pagan, se pasen al mercado formal y que empiecen a cumplir. Entonces, lo que entre otras de las medidas que tiene la ley es, por ejemplo, la disminución de la alícuota de impuesto a las ganancias para las empresas, o sea, para las sociedades, por ejemplo, que están en un 35%, es progresivamente en el plazo de 5 años tratar de reducirla a un 25%. El objetivo final es bajar en 1,5 puntos la presión tributaria a nivel total, y por eso también apunta a otros impuestos, como impuestos que son acumulativos y piramidales, como es el impuesto a los cheques, el común impuesto a los cheques, o impuestos provinciales como los ingresos brutos o el impuesto al sello. Apuntan también a una política tendiente a sanear un poco los efectos económicos que tienen estos impuestos. ¿El impuesto al cheque cómo queda? El impuesto al cheque queda regulado como tal, pero con la posibilidad de que quien lo pague se lo tome como pago a cuenta el impuesto a las ganancias. O sea, de esa forma busca disminuir lo que es el efecto del cheque para el empresario. ¿Sí? Y lo que también se está solicitando es una situación similar, disminuir alícuotas y asimilar alícuotas en lo que es el impuesto a los ingresos brutos, que también es un impuesto que al ser plurifásico, o sea que se paga en todas las etapas y acumulativo, genera unas distorsiones bastante grandes desde el punto de vista económico.
Entonces ahí es donde apunta básicamente esta reforma. Doctor, ahora le quería preguntar su opinión porque, bueno, se relaciona ahora yendo a Buenos Aires, ¿no? Algunas empresas grandes o empresarios importantes no han pagado los impuestos correspondientes, qué sé yo, hay nombres como Cristóbal López y tantos otros, y por eso fueron preventivamente detenidos. ¿Qué opinión tiene usted sobre estas detenciones preventivas en este tipo de delitos? En realidad la detención preventiva, básicamente a quien mencionaste, Cristóbal López, está vinculada por un accionar posterior a una desobediencia, a una manda judicial. López tenía una inhibición final de bienes, Claro. y sin embargo violó esa inhibición, y por esa violación el juez consideró que estaba afectando a la investigación y decidió la detención. No nos olvidemos que en esa causa él está como partícipe y el responsable principal o como el autor material o el ideólogo del delito está imputado el señor Echegaray, el que era el administrador de la FIP. Claro. Sin embargo, al director a Echegaray, que era el administrador federal y que está imputado como el autor material o como el principal o como el jefe de la organización, el que autorizó eso, ¿sí? A él no le dictaron la prisión preventiva. En cambio a los otros dos que estaban también imputados, que Sousa y López, sí le dictaron la prisión preventiva, pero fundándose en el incumplimiento de la manda judicial de la inhibición general de bienes. O sea, cuando ellos transfirieron sus participaciones en el grupo Indalo, estaban ya inhibidos, y entonces el juez consideró que eso era una forma de una estafa procesal, y entonces por eso a ellos sí le ordenan la prisión preventiva. Hace un poco de ruido, ¿no? Hace ruido, digo, porque Echegaray no, de Sousa y Cristóbal López sí. Y Echegaray como autor principal y los otros como participante necesario, obviamente, pero en realidad la prisión es por ese motivo, no por el delito en sí, sino por el actuar que tuvieron ambos sujetos ante la inhibición general de bienes. ¿Son correctas? ¿No? ¿Sí? ¿Gris? ¿Las prisiones preventivas? Las prisiones preventivas son una herramienta que tiene el juez cuando considera que existe un peligro de fuga o un peligro de entorpecer la investigación de la causa. Obviamente que nuestro sistema judicial desde el punto de vista penal, yo no soy penalista, así que te toco de oído por ahí un poco el tema, en el último tiempo fue muy garantista, lo que llevó a que siempre estuvo la teoría de que es mejor que haya 10 culpables libres que a un inocente preso. Entonces esa teoría llevaba a que había que garantizar en lo máximo posible el procedimiento penal. Y eso conllevó con posturas como la de Zaffarón y otros autores como Zaffaroni a que la garantía de la libertad esté sobre cualquier otra cuestión. Y por eso era tan abierto el hecho de la libertad condicional, el procesamiento sin prisión preventiva. Hoy en día se está como reviendo la postura. Yo no creo que sea una herramienta mala, lo que pasa es que hay que saber usarla, y lastimosamente uno hoy está cuestionando quién las usa. Se cuestiona a la justicia. Entonces uno tiene que evaluar cómo la usan los jueces y cuál es el grado de certeza que tiene al momento de dictar. Y hay causas que tienen 4 o 5 años, ¿por qué no antes? Y ahora sí. A ver, yo tengo, y se lo digo a la gente siempre, esto es una valoración mía propia, yo creo que las justicias, tanto provinciales como las federales, siempre han sido oficialistas, ¿no? La justicia siempre han tenido estas reacciones espasmódicas a partir de los cambios de gobiernos en la República Argentina. No lo voy a meter en ese embolleré, como diríamos los misioneros. Y yendo a lo primero, ¿cómo influye ahora o cómo nos recae a nosotros esta adhesión de la Cámara de Diputados de la provincia con esta ley fiscal, con esta reforma tributaria, perdón? Mira, Mario, yo soy poco previsible en este sentido, porque cuando se firmó el primer pacto fiscal, y después cuando se firmó el segundo pacto fiscal, en ambos pactos fiscales, en 91 y 92, ya se había establecido que las provincias iban a derogar el impuesto al sello, que iban a disminuir el impuesto al ingreso bruto. Y por más que firmaron el pacto, que pues los convalidaron a través de una ley provincial, todavía tenemos ingresos brutos, todavía tenemos impuesto al sello. Las provincias necesitan ingresos, y sus recursos son estos impuestos. O sea, mientras no tengan cómo sustituir recursos,
y no disminuyan el gasto, y van a seguir utilizando estas herramientas. Lo que yo veo positivo es que se está apuntando a regímenes que está llevando adelante la provincia o el municipio de Posadas, por ejemplo, que ya dejan de ser tributarios y pasan a ser, por ahí la palabra suena fea, pero hasta inclusive a veces extorsivos, como son los regímenes de retención y de percepción que generan excesivos saldos a favor y que esos saldos a favor nunca hay forma de que se los devuelvan al contribuyente. Entonces tenemos contribuyentes que por ahí tienen saldos a favor durante mucho tiempo, esos saldos a favor no generan intereses, se van perdiendo los montos por la inflación. Sí. Y este régimen lo que establece es que las provincias se comprometen, entre otras cosas, a prever una forma de devolución de esos saldos a favor y que no puede exceder en un tiempo máximo de 6 meses. Entonces, a muchas grandes empresas, y sobre todo empresas que no son de la provincia, pero que venden a la provincia y que se le está generando muchos saldos a favor por los regímenes de retenciones en cuenta, por el pago a cuenta que está, lo que sería el control de ruta, le va a generar el beneficio de poder recuperar esa plata. Porque si no, son regímenes que en realidad lo que buscan es obtener recursos que dejan de ser tributarios, pues no están respaldados en un tributo, sino en un pago a cuenta de un tributo que no se generó o que se generó en mucho menor medida. Claro. Entonces ahí está el problema. Bueno, doctor, la verdad, siempre muy didáctico. Bueno, hay que decirlo que Gonzalo Puente es docente. ¿De cuántas universidades, doctor? No, yo soy docente en 2 universidades y a veces invitados en algunos cursos de posgrado. Sí, es uno de los mejores abogados tributaristas que tiene la provincia de Misiones. No lo digo yo, lo dicen además de sus clientes y el microclima son pocos, o sea, son muchos abogados, pero somos pocos y nos conocemos todos, así que bueno, eso es cierto. Esa es la consideración que se tiene del doctor Puente. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Mario, por la invitación. Actualidad, política, economía, sociedad, opinión, cultura. www.agenciahoy.com. Le damos información confiable y objetiva, porque usted necesita estar informado. Agenciahoy.com